y vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, eterno Dios, misericordioso, porque hoy ha sido un día donde has bendecido nuestras vidas, no solamente con tu palabra, sino también con el techo, la comida, el vestido. También, Señor, ese alimento que da vida eterna nos lleva a que reconozcamos que también hemos pecado en este día y lo hemos hecho de pensamientos, palabras y obras, pero te damos gracias porque nuestra relación contigo no depende de nuestras vidas, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Y damos gracias porque el Espíritu Santo hace que siempre vivamos como criaturas nuevas en Cristo. Bendice a el hermano de, de nuestro hermano de Paraguay, de Diosnel, que está enfermo, está en el hospital, que pueda recuperarse. También oramos por nuestro hermano Lester y por todos aquellos que han estado enfermos. Bendice a Marley también en su viaje, que sea tu mano protectora también llevándola y trayéndola con bien. Y bendice también nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, y que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Espiritualmente, que tu palabra siempre esté viva y eficaz en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver quién está entrando. Está entrando Lester. Muy bien. Siguiendo nuestro plan de estudio, nosotros la clase pasada vimos, y aquí están viendo la pantalla, vimos el prolegómeno, ¿cierto? Y al ver este prolegómeno, estudiamos estos dos temas, el estudio de la doctrina cristiana y la fuente de la doctrina cristiana, la Sagrada Escritura. Ya está listo el prolegómeno, ha sido un tema que estudiamos, hay algunos que me falta por la tarea, los que he estado revisando, ya revisé Eduardo sus tareas, ahorita le mando el audio de las sugerencias, de resto los que les he corregido ya saben que tienen sus sugerencias y me falta como dos o tres que por revisar. Hoy vamos a empezar a estudiar la teología. Entonces, el estudio de Dios, el autor de la salvación, y esta clase se va a basar en tres temas. El primero, los conocimientos natural y revelado de Dios. Si ustedes pueden notar, hablamos mucho en el prolegómeno como base de ese conocimiento natural y es muy importante entender esa base, ¿cierto? Porque se acuerdan la primera pregunta que teníamos en compartir experiencias, porque es importante saber del conocimiento natural para el evangelismo, porque es un punto de inicio para hablar a las personas de Dios, porque ellos saben que hay un ser superior, un ser que creó todo, pero no saben quién es ese verdadero Dios. Entonces el conocimiento natural y de la conciencia nos ayuda para poder evangelizar las personas. Podemos decir que el Espíritu Santo nos ha bendecido ahí con un terreno ganado para poder hablar a ellos. Y luego vamos a hablar de la esencia y los atributos de Dios y el Dios Trino. Vamos a ver si hoy podemos alcanzar los dos primeros, el conocimiento natural y revelado de Dios. Saludamos a Lester y también a Marley que acabaron de conectarse. Buenas noches, pastor y hermanos. Qué gusto. Muy bien, bienvenido. Y Buenas noches a todos. buenas noches, Marley, bienvenida. Gracias. Muy bien. Y bueno, entonces hoy ya sabemos dónde vamos a empezar, hablando acerca de la teología, que es el otro área de la doctrina cristiana. Entonces, como ya saben, tenemos bien claro el punto de el prolegómeno, que son las bases. Entonces, esas bases nos sirven para seguir creciendo en la fe. Cuando estamos hablando de la teología, el énfasis de esta sección, de este estudio, es hablar del autor de la salvación, hablar del verdadero Dios, del Dios Trino. Y como ya lo expliqué mostrando nuestro cuadro que tenemos como el contenido de todo este estudio que estamos haciendo, vamos a
dividir el estudio en esas tres partes. Primero, vamos a hablar del conocimiento natural y el conocimiento revelado de Dios. Luego, la esencia de Dios, los atributos de Dios. Y por último, vamos a hablar acerca del Dios Trino. Y otra vez vamos a tratar de abarcar los dos primeros. Y este tema lo podemos acabar el jueves, perdón, el próximo lunes con la ayuda de Dios. Y entrando en materia de hablando de la teología, que recuerden que es el estudio de Dios, el autor de nuestra salvación, pasa algo muy interesante. Pues hoy en día el hombre quiere investigar todo, quiere saberlo todo. Inclusive hay personas en este momento que están tratando de analizar qué pasa en todo el mundo, en todas las cosas y buscando explicación a las cosas. Y aún quieren buscar explicación a las mismas cosas de Dios. Pero encontramos de que ese conocimiento natural y el conocimiento revelado, pues es una gran base para poder conocer a Dios, para poder conocer al creador y el autor de nuestra salvación. Otra vez, nosotros necesitamos cuidarnos de no ir más allá de lo que la Biblia dice acerca de Dios, porque nosotros somos seres finitos. Nuestra mente no alcanza a entender todo lo que es la esencia de Dios. Eso fue lo que se perdió en el Edén con Adán y Eva. Ellos tenían un conocimiento completo de Dios. Ellos podían ver la Trinidad, entender perfectamente la Trinidad. Nosotros no. Por eso tenemos que cuidarnos con nuestro conocimiento finito de no caer en dar ejemplos, como ya se los he explicado en otras clases, acerca de cómo es Dios, ¿cierto? Que usan el ejemplo del huevo, usan un huevo y dicen que Dios es como un huevo, que tiene la yema, la cáscara y la clara. Hay que tener cuidado con eso, porque ustedes saben que nosotros podemos separar, ¿cierto? Separar la cáscara, la yema, la podemos separar. Nosotros podemos separar los tres elementos del huevo. En caso con Dios, no podemos separarlo. Es una unidad. Y es aquí donde nosotros necesitamos ver que cuando estamos estudiando la teología, y eso es un don que Dios nos ha dado, pues necesitamos ser fieles a lo que Dios nos ha revelado respecto de sí mismo, pero en la Biblia. No podemos ir más allá acerca de la Biblia. Muchas personas quieren saber mucho más allá de lo que la Biblia dice y no, no es así. No somos finitos, acuérdese, tenemos un conocimiento limitado, tenemos una capacidad, una comprensión que no está en nuestras mentes. Y Dios no nos ha revelado todo sobre él. Hay muchas cosas que no nos ha revelado y en gran parte Dios sigue siendo un Dios oculto. Nosotros sabemos cuáles los nombres de Dios. Vamos a hablar de eso más adelante. Podemos mostrar los atributos de Dios. Más adelante vamos a hablar un poco de eso y cuando ustedes estén haciendo su tarea van a poder profundizar más con la lectura acerca de eso. Pero hay cosas que no vamos a poder saber acerca de él y más luego vamos a hablar acerca de esto. Y San Pablo pues usa esto en Romanos 11:33 que nos dice que los caminos del Señor son inescrutables, ¿cierto? No los podemos entender, no podemos entender todas las cosas de Dios. Y hay que cuidarnos de eso, porque muchos teólogos hoy en día sacan falsas doctrinas queriendo saber mucho de Dios y queriendo explicar muchas cosas de Dios. Y las barbaridades que uno llega a escuchar salidas de la Biblia son increíbles. Nuestra mente para inventar, para eso sí estamos muy finos. Isaías 45:15 nos habla de que verdaderamente tú eres Dios, que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Entonces, cuando Isaías está diciendo que eres el Dios que te encubres, es mostrando esto, que Él no ha revelado todo de Él y también por nuestro pecado. Nosotros no podemos saber todo acerca de Dios. Por eso, no podemos hablar de la persona y los actos de Dios con mayor detalle que Él. Y la figura de este niño con sus manos
tapando la boca es lo que nosotros nos necesitamos saber. Nos van a preguntar muchas cosas y vamos a ver un poco más adelante qué preguntas nos pueden hacer acerca de Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Callar o decir muchas veces, ¿por qué pasa esto? Porque sí, no sabemos más acerca de lo que Dios nos ha dicho o realmente hace por nosotros. Y es ahí que por culpa de nuestro pecaminoso estado, ¿cierto? No podemos ver a Dios en toda su gloria, ni podemos entender sus caminos, como acabamos de ver esas dos referencias bíblicas. Igualmente, pues en el cielo todo va a cambiar. Entonces, yendo a la primera parte, que nosotros no podemos ver a Dios en toda su gloria, recordemos cuando Moisés estaba pues recibiendo instrucción de Dios y Moisés le pidió a Dios que le permitiera ver su gloria. Y la respuesta de Dios, esto lo vemos en Éxodo, ¿cierto? Aquí voy a poner el pasaje, Éxodo 33:20. Pues no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre. ¿Y por qué no lo puede ver hombre? Por el pecado. Antes de Adán y Eva que pecaran, ellos sí podían ver a Dios y lo veían porque eran perfectos, sin pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa no deja que podemos ver toda la esencia de Dios. Piensen en la transfiguración. Los Pedro, Jacobo y Juan vieron un vistazo pequeño de lo que es Dios en Jesús, ¿cierto? Y los evangelistas más o menos retratan lo que vieron. Y cuando digo más o menos, no es porque estoy quitando la inspiración a la Biblia, no, sino que es muy difícil poder hablar de toda la gloria de Dios. Entonces ellos hablaban de un vestido blanco, ¿cierto? Como la nieve, resplandeció su rostro como el sol, mostrando. Entonces pueden imaginarse esa hermosura. Y Primera de Corintios 13, ¿quién desea leer Primera de Corintios 13:12? Primera de Corintios 13:12 nos da una información muy importante. Quien lo tenga lo puede leer. Tengo botón. Dale, hermano. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Muy bien, entonces este versículo se parte en dos cosas. La primera, que es lo que estamos viendo aquí, que tiene que ver con, pues realmente lo que estamos viendo, que nuestro pecado no nos deja ver a Dios más de lo que podemos ver, como lo ilustramos aquí en esta sección. eh, Nuestro pecado no deja ver a Dios más que eso, ¿cierto? Y es algo que nosotros necesitamos pues cuidarnos. Y es donde dice San Pablo que ahora vemos por espejo, oscuramente. Y luego eso va a cambiar en el cielo. ¿Y qué va a cambiar en el cielo? Que allá sí vamos a poder verlo como Él es. Allá sí vamos a poder saber exactamente quién es Dios. Entonces, 1 Corintios 12:13 nos muestra esta verdad, esta realidad en nosotros. Hoy vemos opacamente, en el cielo vamos a ver claramente. Y es ahí donde cuando nosotros estamos hablando tanto de Dios, de quién es Dios, pues volvemos al mismo tema de la Biblia. La Biblia es suficiente. Ya sabemos que no solamente es suficiente para la salvación, sino también que la Biblia, Dios nos ha dado la información que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Y ya sabemos que Él no nos ha dado toda una información completa porque somos finitos, no podemos entenderlo, no podemos estar cara a cara con Él. Sencillamente, ¿por qué? Porque somos pecadores. Ahora, esto contradice a los que dicen que han hablado con Dios o que Dios les dijo. Eso es una herramienta grande que ustedes están recibiendo de información en este momento. Cuando alguien le dice
Dios me dijo, o sea, Dios le habló en el oído, Dios le reveló cómo fue eso. Pues no, si usted es un hombre imperfecto, es un hombre pecador, Dios no pudo haber hecho eso, no estuviera aquí, estuviera ya muerto, ¿cierto? O aquellos que supuestamente pasaron el túnel blanco, vieron la luz blanca y volvieron. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, ahí es donde vemos la mentira del hombre, porque nosotros, cuando tenemos la Biblia todo es suficiente, no podemos ver todo lo que es Dios, lo que Dios dice de nosotros. Y aquí es donde hay preguntas y donde nosotros tenemos que callar. Si Dios es todopoderoso y amoroso, ¿por qué existe el mal en el mundo? Hay que callar, la Biblia no nos da esa respuesta. Si Dios es todopoderoso, ¿cierto? ¿Por qué no detiene o Él puede detener lo que ocurre del mal? Si Dios es amor, Él no permitiría que el mal exista, dicen muchos. Por lo tanto, esas personas están negando la existencia de Dios todopoderoso y amoroso debido a la existencia del mal. O sea, sabemos que el mal existe. Sabemos del daño del pecado, pero no podemos entender muchas cosas. Por eso hay que callar, porque la gente hoy en día se hace muchas preguntas, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando nos pasan cosas a nosotros, cuando muere un ser querido. ¿Se acuerdan que la Biblia nos muestra esto, recordando a Marta y María cuando murió Lázaro? Que le dijeron a Jesús, ¿por qué, Señor? ¿Cierto? ¿Por qué? Y claramente Jesús tenía un propósito. Todos lo sabemos por la Biblia. Marta y María no lo entendían. Acuérdense de Job. El Señor permitió que viniera todo ese sufrimiento sobre él. ¿Por qué? Eso no lo podemos contestar del todo. Podemos dar algunos vistazos de lo que nos enseña el libro de Job, pero claramente no podemos explicarlo todo. O cuando Jesús estaba en la cruz, con esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios abandonó a Dios en la cruz. ¿Quién puede entender eso? Solamente por la fe lo podemos creer. Y es ahí donde nosotros necesitamos callar. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta pregunta, la pregunta del por qué, pues, ¿qué va a pasar en nosotros? ¿Qué nosotros necesitamos hacer? Pues, ¿qué nos dice la Biblia? Que vayamos pronto a quién? A Cristo. Es donde tenemos que ir a Él, ¿cierto? Y aunque nuestros sentidos nos lleven a suponer que Él nos ha abandonado, pues en Él vamos a hallar siempre la paz y la fortaleza para confiar en Dios. En Cristo hallamos seguridad. Recuerden este versículo bíblico que espero que todos lo sepamos de memoria. A los que ama a Dios, todas las cosas es para el bien, para su bien. Entonces, cuando habla de todas las cosas, son las buenas y las malas. Es por esto, mis hermanos, que cuando estamos hablando de esto, de conocer a Dios, pues cuando nos afrontemos en áreas en que Dios ha limitado su revelación, pues vamos a hacer, apoyarnos en nuestra fe, en decir lo que Dios dice, y importante esto, no tratar de especular sobre lo que Dios no dice acerca de él. Ustedes pueden ver eso, por ejemplo, cuando el terremoto de Haití, yo creo que ya les conté esta historia. Escuché de muchos predicadores decir de que porque Haití era un pueblo muy pagano, un pueblo muy idólatra, ellos tienen su religión, entonces Dios usó eso para destruirlos. Es lo que muchos pastores estaban hablando de eso. Entonces uno se pregunta, ¿y de dónde sacan esa información? Y es lo mismo que hacen las iglesias que dicen la profecía. Hay que cuidarnos de eso. Quieren saber el futuro. El único que puede saber el futuro es Dios. Entonces nosotros no podemos hablar más de lo que la Biblia nos dice. Y hay muchas preguntas en cuanto a este tema que nosotros necesitamos pues cuidarnos.
¿Por qué Dios no evitó que el diablo hiciera caer en pecado a Adán y Eva? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué no aniquiló al diablo cuando él cayó, cuando lo expulsó del cielo? ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Por qué permitió que Adán y Eva pecaran? No lo sabemos. ¿Por qué no empezó de nuevo una nueva raza? Son las preguntas que hace el libro De tal manera amó Dios al mundo. No lo sabemos. Y hay muchas otras más preguntas que no sabemos la respuesta. Por eso hay que tener cuidado. Y aquí volvemos al tema del prolegómeno. ¿Se acuerdan la introducción? Muchas iglesias usan la razón para interpretar la Biblia. Eso viene de la razón. Las sectas de muchos hombres creen que tienen revelaciones personales de parte de Dios. Hay que tener cuidado. La otra parte, el modernismo, el posmodernismo, ellos empiezan a buscar qué, la lógica humana, ¿cierto? Como lo vemos acá. Ellos empiezan a apoyarse en la filosofía y hay que tener mucho cuidado con estos términos, porque la filosofía en nada se apoya para la Biblia. Simplemente donde Dios está oculto, pues hay que dejarlo oculto y haremos bien en aceptar esto. Eduardo, Quizás en mi ignorancia, yo pienso así, sería mejor decir no lo sabemos, así es. porque a veces en mi ignorancia digo, sería mejor expresarse no lo sabemos a una persona que nos cuestiona, o directamente decir, la Biblia no tiene ninguna respuesta específica sobre eso. Porque a veces me da la impresión, digo, yo no lo sabemos, no sabes por qué no has estudiado, no sabes por qué no has revisado. Es que la Biblia no, tal vez sería mejor responder, ¿no? La Biblia no tiene ninguna respuesta específica sobre ese tema, Sí, ¿no? pero también es bueno decir no lo sabemos Y, para no mostrar de que todo lo sabemos. Sí, bueno, sí, esas las bueno, dos cosas. al final es lo mismo, ¿no? Sí, le Sí, podemos decir las dos respuestas o las dos respuestas juntas suenan muy bien. Bien, no lo sabemos porque la Biblia ok, no lo dice. Bien. ok, Sí, porque tenemos que cuidarnos perfecto. de no caer en ser gurús de la sabiduría. Así es. Benja, Gracias, hermano. Bueno, en realidad algo similar me sucedió y cuando se le dice no lo sabemos, la tendencia de las personas es la burla, ¿no? Y gracias a Dios la gran bendición de que no me molesta. Sin embargo, sin tener la tendencia de ser frustrante, más bien reconforta el saber de que Dios está con nosotros en nuestro corazón, básicamente por la reacción. sí, así es. Por eso es la fe importante. Aquí es muy importante esa fe. Porque, bueno, podemos pensar en Job. Yo no recuerdo el capítulo, el versículo, pero recuerden cuando Job maldijo el día en que nació, ¿cierto? ¿Cómo se sentiría él? Y eso nos puede llevar a usar términos como estos cuando queremos pasar más o pasar la frontera de Dios. Y cuando estamos hablando de que no podemos hablar más de lo que Él nos dice, pues todas las personas tenemos ese conocimiento natural de Dios. De eso ya lo hemos hablado mucho. En el catecismo se explica, lo explicamos la clase pasada. Y recuerde, desde el momento de la concepción y por la ley escrita en el corazón, tenemos esto. Entonces, el conocimiento natural de Dios, ya sabemos que viene de la creación, ya sabemos que viene de la conciencia y notemos bien esto. La Biblia no intenta probar la existencia de Dios. Eso hay que quitar eso de la mente y la persona que crea que la Biblia es para probar la existencia de Dios está equivocado, porque claramente, ¿cómo empieza Génesis? Génesis no comienza con una larga disertación filosófica de la existencia de Dios. Mire, Moisés como empezó escribiendo Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el primer personaje que aparece en la Biblia es Dios. ¿Cómo empieza la Biblia? Mostrando
que la existencia de Dios, que es algo muy evidente. Y por eso, como ya hablamos del necio, el necio simplemente quiere negar la salvación o la existencia de Dios, perdón, lo que quiere hacer el necio. Y hay una parte muy interesante que van a ustedes poder leerlo. Un ateo es como cuando una persona está en un cementerio solo, en la oscuridad de la medianoche, y está silbando. ¿Y por qué silba? Para disimular de que no tiene miedo, para mostrar de que no tiene miedo, o sea, se está escondiendo su miedo detrás del silbido. Y es lo que pasa con los ateos. Al afirmar eso, están con su ateísmo, pues disfrazándolo, mostrando de que Dios no existe, pero realmente sabemos lo que va a pasar con estas personas. Por eso el conocimiento natural no puede salvar a nadie, pero sí es un buen inicio. Acuérdense en la pregunta de compartir experiencias, cómo el conocimiento natural nos ayuda para el evangelismo. Es un punto de inicio para poder hablar con alguien, ¿cierto? Porque el conocimiento natural, acuérdense los atributos que nos enseñan, que Dios es eterno, que Dios es poderoso, es bueno, es sabio, es justo, y eso lo vimos en la clase pasada. Pero el conocimiento natural, ¿cierto? Este conocimiento natural de Dios no nos dice quién es Dios, ¿cierto? No nos dice qué ha hecho para nuestra salvación. Entonces, el conocimiento natural es un buen punto de inicio para un evangelismo, para empezar a hablar de Dios. Acuérdense de Pablo en Atenas. Cuando él llegó a Atenas, él vio que eran muy religiosos, que tenían muchas imágenes y para una inscripción al Dios no conocido. Y él dijo, vengo a hablarles de este Dios no conocido, aquel que creó todas las cosas. Mira el de donde empezó. Si ustedes se aprenden esa historia de Pablo en Atenas, van a poder combinar y aprenden esa predicación de parte de él. Y bueno, perdónenme que hablen de que aprenden porque es una predicación que he usado por muchos años. De ahí nosotros podemos evangelizar a las personas si entendemos cómo lo hizo Pablo. Yo vengo a hablarles del que creó el sol, yo vengo a hablarles del que creó la luna, yo vengo a hablarles del que nos creó a nosotros. Ahí estamos hablando del conocimiento natural para llevarlos al conocimiento que revelado. Eduardo. Hermano, ¿usted llegó a ver lo que dice Einstein sobre su conocimiento de Dios? El tema de Spinoza. ¿Has visto alguna esa publicación en internet, pastor? No, Einstein dice que el Dios que él creía, el Dios de Spinoza. Spinoza es un filósofo holandés que hablaba que el conocimiento natural de Dios es la naturaleza, el cielo, la tierra y las estrellas, pero no cree en la religión porque simplemente es para manejar la conducta humana. Y Einstein cita que el Dios que él cree es el Dios de Spinoza, o sea, pero no niega la existencia de su conocimiento natural, ¿no? Al mismo tiempo. sí, Entonces, es interesante eso. sí. Y hoy podemos hablar como hablas, porque tenemos este conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor del conocimiento natural? Entonces, nos dice que hay un Dios que ante quien somos responsables. ¿Y cómo así que un Dios que aunque somos responsables? ¿Se acuerdan lo que enseña Romanos capítulo 2? Y es un texto que también los invito para que lo lean. Es un texto que hay que tenerlo en la mente. Romanos capítulo 2. Nadie tiene excusa. Nadie puede decir, ay, a mí no me vinieron a predicar, yo nunca tuve una Biblia en la mano, nadie me habló de esto. No, eso es pura falacia, ¿cierto? Y cuando estamos empezando de hablar del conocimiento natural, como lo hemos explicado, nos da un punto de contacto para el evangelio, ¿cierto? Entonces, si la ley no estuviera escrita en el corazón de estas personas o de la gente, pues la conciencia que les dirá, es cierto, no puedo negar que he ofendido a Dios. Cuando el corazón de una persona ha sido convencido de pecado, está lista para oír las buenas nuevas de que Dios ha perdonado su pecado por causa
de Jesús. Entonces, aquí encontramos lo importante de saber usar y de conocer bien el conocimiento natural. Si ustedes vuelven a leer esta parte en el prolegómeno y analizan bien en esa parte de la teología y van al catecismo de Kuski, ese catecismo ampliado que si no lo tienen digital, me dice este catecismo que habla muy bien del conocimiento natural y aprendemos todas esas citas, vamos a poder partir de ahí para tener un buen evangelismo. Y por esto, mis hermanos, pues hay una cosa muy importante, que nosotros necesitamos conocer esos argumentos filosóficos de la existencia de Dios. ¿Y por qué necesitamos conocerlos? ¿Qué pasa muchas veces con nuestros hijos? Ellos los traemos al bautismo a la iglesia, están en la escuela dominical en la iglesia, su niñez están en la escuela y participan en la iglesia, en el colegio están en la iglesia, llegan a la universidad y no quieren escuchar nada de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar argumentos filosóficos de la existencia de Dios. Entonces, pues muestran una fe débil, una confianza débil en Dios, y es ahí donde muchos abandonan la fe. Y es lo peligroso de la universidad. Yo siempre digo que a los hijos hay que hacerles más acompañamiento en la universidad que la misma colegio y escuela, porque es triste, es donde muchos se han perdido. Entonces, el argumento ontológico sencillamente dice de que Dios, ¿cierto? La existencia de Dios eh, está en nuestra mente y que nuestra mente tiene un concepto del ser supremo que es perfecto en todo aspecto, de que, bueno, Dios existe, pero ¿qué dice este argumento? Pues va a pensar solamente en el ser de Dios, ¿cierto? O en su existencia. Eso es lo que significa la palabra ontos. Entonces, nuestra mente tiene el concepto de Dios. Entonces, ¿por qué Dios existe? Según lo ontológico, porque nuestra mente tiene ese concepto acá. El argumento histórico habla sencillamente de que Dios sostiene todas las naciones, ¿sí? Y que Él es un ser supremo y que por lo tanto debe existir. Luego, el argumento cosmológico, pues nos dice la existencia de Dios se reduce solamente a la existencia del mundo. Él es el creador, pero ¿qué vemos? Hay una causa y efecto. ¿Y esa causa y efecto qué es? Que nosotros no podemos buscar indefinidamente pues a Dios o el mundo es lo que explica todo lo de Dios. El argumento teológico, la existencia de Dios, pues lo vemos en el conocimiento natural, lo vemos en todo lo que pasa en el mundo y el último es el argumento moral, que es la existencia de Dios que va unido a la naturaleza moral del hombre y solamente por la moralidad van a hablar de Dios. Pero en el libro van a poder profundizar más acerca de esos argumentos. Benjamín. Una pregunta, hermano. ¿Qué tan recomendable es, a ver, el silencio ante este tipo de situaciones? Cuando le formulan la pregunta, demuéstrame que Dios existe. O sea, lo he tomado como decisión personal, mantener un silencio y yo en preguntas como, te quedas callado porque no sabes qué decir o ese tipo de cosas, pero retomo la pregunta, teniendo en cuenta que la obra en el corazón de nosotros los creyentes es por el Espíritu Santo y hasta la saciedad uno lo ha explicado con argumentos bíblicos. El silencio, ¿hasta qué punto es recomendable? Sí, lo mejor siempre es hablar, porque ese es el mandato de la Biblia, ¿cierto? Que hablemos, que hablemos. La única manera de guardar silencio es que la persona nos diga, no quiero escucharlo a usted. Pero si la persona hace esa pregunta es porque tal vez quiere escuchar o quiere ver
que alguien dice. Volvemos a Pablo en Atenas. Pues venga, mire hasta dónde llegaron a tratar a Pablo, como un parabrero, ¿cierto? Y no, él no cayó, no vamos a callar. La única manera de callar es cuando alguien nos dice no hable, ¿cierto? Entonces, si nos dice qué Hermano, evidencia hay, pues mira, ahí está el conocimiento natural, ahí tenemos herramienta para poder empezar a evangelizar. ¿Bien? entiendo, hermano, sí, porque pues, la reacción a veces son voces altas mm, y ese tipo de cosas, por eso mi pregunta. Sí. Si ya hay esas cosas, ya es otro tema. Ya es otro tema, sí, ya nos toca sacar el machete afilado. Mentiras que no. Guardar silencio ahí sí es prudencia. Nadie. Eduardo, Lo que entendí es que todos esos argumentos son herramientas que son importantes para utilizar, ¿no? No son malos. O sea, la combinación de todos ellos nos sirven para argumentar la existencia de Dios. ¿Es correcto eso, profesor? por eso se hablan de los argumentos filosóficos, o sea, lo que el hombre por años ha querido mostrar quién es Dios, ¿cierto? Oh, ya, Nosotros ahora sí. necesitamos saberlos, conocerlos, porque hay mucha gente que sabe esto y el ámbito donde más se sabe de esto o se habla de esto es en la universidad, ¿cierto? En la universidad. Y es donde más dudas o donde los jóvenes creen saber más que Dios. Bien, Excelente, gracias. sí, muy bien, muy bien. Bueno, aquí ya terminamos la primera sección. La segunda sección nos habla de la esencia y los atributos del Dios Trino. Y otra vez, esto, lo que hablamos es lo que los padres de la iglesia, los teólogos han podido hablar, pero realmente cuando hablamos de quién es Dios, en número y en sustancia, pues pensando en la esencia de Dios, pues sabemos varias cosas que vamos a ver en este momento. Primero, que Dios es una clase en sí mismo. Segundo, que Dios es uno, la unicidad de Dios, que de ahí vemos que hay mucho debate y de ahí es donde testigos de Jehová, mormones, otras denominaciones, pues no usan la unidad de Dios o en las tres personas. Dios no habla de sí mismo por medio, Dios nos habla, perdón, por sí mismo por medio de sus nombres, y es otra debate que muchos hacen, cuál es el verdadero nombre de Dios, y eso está muy relacionado con el segundo mandamiento. Y lo último que vamos a ver es que Dios tiene voluntad, ¿cierto? Entender cuál es la voluntad de Dios, porque es otra de las cosas donde nosotros queremos meternos en querer saber quién es Dios. Entonces aquí estamos manos a la obra con el primer punto. Dios es uno, es una clase en sí mismo. Si ustedes me dicen que describa una persona, nosotros podemos describir una persona, decir si esa persona es alta, si es baja, si es obeso, si es flaco, el color de sus ojos, el color de su cabello. O sea, podemos nosotros describir muy bien a una persona. En cambio, a Dios no. Nosotros podemos eh, claramente ver que Dios es diferente de su creación. Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y volvemos a lo mismo de hace unos minutos atrás. Nosotros tenemos una capacidad limitada para poder describir a Dios. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Volvemos otra vez con Moisés en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Él es único en su clase, ¿cierto? Y por eso cuando queremos tratar de describir a Dios, solo podemos referir, y ya lo que acabamos de hablar, lo que Él ha dicho de sí mismo en la Biblia, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a hablar de esos atributos acerca de Dios.
pero no podemos entender todo eso, no podemos ir más allá de lo que la Biblia nos dice. El otro punto que estamos hablando es la unidad de Dios. Entonces, Dios es uno. Y eso siempre ha habido una controversia. Y entonces usted tiene tres dioses. Entonces, si son tres personas distintas, ¿cómo podemos hablar acerca de esto? Y las falsas doctrinas se han centrado ahí. Si ustedes notan, en el Antiguo Testamento no había problemas de la unidad de Dios. No había problemas. Moisés escribió muy bien en la creación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver en el sermón de la Trinidad de hace pocos domingos cómo Isaías en esa visión vio santo, santo, santo. Ellos no tenían problema. El problema de Israel era la idolatría, que ellos cayeron adorando a otros dioses. En el Nuevo Testamento es donde empezamos a ver los problemas de la Trinidad. Entonces, el Evangelio de Juan, ¿por qué está defendiendo tanto a Jesús? Por el problema de la Trinidad. Ya estaban los gnósticos, ¿cierto? Ya estaban hablando de que Jesús no era Dios y todas estas cosas. Entonces, vemos que uno de los problemas que podemos ver en cuanto a la unidad de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo estamos escuchando en este momento y ustedes lo pueden analizar. En el Antiguo Testamento nadie está diciendo si el Dios es trino o si Jesús es Dios. Ellos creían muy bien quién era el ángel de Jehová, que era el mismo Jesús, muy bien quién era el Espíritu Santo. Allá no habían esos problemas, como los hay en el Nuevo Testamento. Cerinto es otro personaje que estaba en los días del apóstol Juan, que ya estaba negando la divinidad de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos referimos que Dios existe como un ser divino en tres personas distintas, no estamos pecando. Estamos mostrando de que esas tres personas distintas son personas en la divinidad, que hay un solo Dios. Y no es como un pastel que se divide en tres partes. Dios es uno. Oye, Jehová, tu Dios, uno es, ¿cierto? Ese es el Shema, el Shema de Israel. Oye, Jehová, el Shema es en el hebreo, escucha, oye, escucha Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ese uno es la Trinidad. Por eso es como nosotros podemos hablar que la Biblia hace hincapié de la unicidad o la unidad, de que Dios es uno en un sentido exclusivo. Entonces, no aparece la palabra Trinidad, como muchos quieren que aparezca. Sabemos por la historia de la iglesia que Tertuliano fue el que inventó ese término por pedagogía. Pero como también ustedes no van a abrir su Biblia y la Biblia no nos va a decir, esta es la doctrina de la conversión. La Biblia no nos va a decir, esta es la doctrina de los sacramentos. La Biblia no nos va a decir, esta es la doctrina de esto. No, porque nosotros estamos diferenciando la doctrina sistemática por la historia de la iglesia. La historia de la iglesia ha permitido de que podamos identificar las doctrinas y una de estas, bueno, el Dios verdadero, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y eso es un uso exclusivo de Dios. Dios es uno en número. Entonces, 1 más 1 más 1 es igual a ¿qué? A 1. Eso nos enseña la fe. Dios es también uno en sentido absoluto y no puede ser subdividido en partes. Y aquí es donde hay que tener nosotros cuidado, ¿cierto? De no caer en ejemplos, ¿cierto? En ejemplos, porque muchos caen en unos ejemplos muy extraños acerca de querer explicar la Trinidad. Tanto que yo he escuchado que Dios es como los tres estados del agua, el líquido, el gaseoso y el sólido. O sea, hasta ahí han llegado. Nosotros no podemos caer en esas trampas del diablo. Eduardo. Sí, me gustó dos cosas que aprendí hoy. Cuando hablaste de Tertuliano, ¿Tertuliano era de la Iglesia Católica o era griego?
No, el de la pastor, primera, de la iglesia primitiva. Todavía no existía la la iglesia iglesia de Roma. primitiva. Sí, Ya. estamos Pero hablando del año 150, algo así. él fue primero a hablar de Trinidad, eso fue lo que escuché, ¿no ve? Sí, 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 Ya. así es. Jesús, por ejemplo, se dirigía al Padre, y, o sea, la misma, podemos decir que Jesús, eh, que tenía 100%, era 100% hombre, 100% Dios, hemos aprendido eso, pero trataba de demostrar esa división, porque él se dirigía al Padre orando de manera distinta, y de alguna manera el tema del Espíritu Santo, o sea, se puede decir que el mismo Jesús demostraba esa Trinidad, no de manera separatista, pero de que existían tres en él, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos defendemos así, pastor? Sí, las dos naturalezas de Jesús, porque acuérdate que en su naturaleza humana, ¿cierto? Él dijo, por ejemplo, el Padre es mayor que yo. En su naturaleza humana, pues claramente él siempre mostró eh, quién es el Dios verdadero. Pero en su naturaleza divina también mostró que Él es Dios, el Padre y yo uno somos. En su naturaleza divina también mostró que el Padre y yo vamos a enviar el Espíritu Santo. ¿Bien? Y el mejor ejemplo, ¿cuál es? Cuando manda a bautizar. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos el ejemplo más claro. ¿Bien hasta ahí? Entonces, pero como les digo, Perfecto. si ustedes quieren, analicen bien esta doctrina de la Trinidad, y en el Antiguo Testamento no van a encontrar el problema de que si Dios es trino, no lo van a encontrar. El problema era la idolatría abierta, la idolatría cerrada, confiaban en otros dioses. El cuento del Nuevo Testamento con la Trinidad sí es un cuento largo. Sí, Juan no solamente escribió su evangelio, y sí, también sus tres cartas a base de eso, porque había ya mucho daño en cuanto a la Trinidad. Y por esto, cuando estamos hablando de la unidad de Dios, bueno, podemos ver que Él tiene rasgos personales como voluntad, como amor, como vida, ¿cierto? Él habla, Él tiene conocimiento, Él tiene sabiduría, y eso es lo que se llama la aceidad. ¿Qué significa aceidad? Es un atributo único de Dios, el cual esta palabra nos dice que Él existe por sí mismo, sin necesidad de su propia naturaleza. Entonces, este término aceidad nos enseña muy bien que Él por sí mismo tiene esa existencia, ¿cierto? Y es una cualidad única de Él. Pero también, cuando estamos hablando de esto, hay que cuidarnos de esos errores de la unidad de Dios, como ya lo hablamos. El politeísmo, ¿cierto? Que eso es muy típico y lo podemos ver, reverencia a muchos dioses. O el eh, triteísmo, que eso es lo que escuchamos mucho, que enseña que hay tres dioses, y eso lo escuchamos de mucha gente que usa la razón. El dualismo, que ellos creen que desde la eternidad ha coexistido un principio del mal y que Dios es un Dios del bien, del mal. Y aquí vemos pues muchas religiones chinas, como el zoroastrianismo, ¿cierto? También el monismo. Hay que tener cuidado con esto. El monismo pues enseña que Dios, el mundo, la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma son modificaciones de un principio, y nosotros no podemos confundir el monismo con el monoteísmo, ¿cierto? Porque el monoteísmo es la creencia de un solo Dios. Entonces, esto es monismo, es un término que necesitamos aprender. El panteísmo, que lo vemos mucho, que donde ven a Dios en una rosa, ven a Dios en el mar, ven al Dios, ¿sí? Y volviendo a la pregunta de Benjamín, pues ¿cómo sabemos de la existencia de Dios? Pues vamos a partir del conocimiento natural, pero sin caer en este panteísmo, que hay que tener mucho cuidado, porque siempre dicen que Dios se hace una forma de flor, una forma de piedra, una forma de montaña. Entonces necesitamos tener cuidado con esto. Y el materialismo, que enseña que
él es una materia que es indestructible, algo que ha existido desde la eternidad, y esto pues está rechazando mucho ese aseísmo de Dios, ¿cierto? Entonces, son errores que muchos, y esto viene mucho conectado con la filosofía. Si ustedes pueden analizar todo esto, es el daño de la filosofía. Por eso analicen esto. Cuando yo a veces hablo con amigos y les cuento, eh, porque muchos saben que yo soy pastor hace muchos años y algunos siempre están preguntando cómo vamos y estaba hablando con alguien muy cercano a mí. Entonces, no, estamos empezando un seminario, eso fue una conversación hace como 2 años. Entonces me va diciendo, ¿y ustedes enseñan filosofía? Porque en el Seminario Católico Romano enseñan filosofía, o en muchos seminarios enseñan filosofía, y la filosofía no va con el cristianismo, porque la filosofía siempre está atacando al cristianismo. Eduardo. Oye, qué triste realidad y verdadera has comentado. Y en los países socialistas como Bolivia, materias hoy como filosofía son obligatorias en el ensino primario. Mis hijos pasan esa porquería de materia, perdóname que exprese de esa manera, y la verdad ya no me gustaba de entrada. Hoy ya tengo razones de sobra para rechazarla de frente, porque vienen con los pensamientos de la escuela y es materia curricular forzosa y Sí. obligatoria ya a nivel primario y secundario, por lo menos en Bolivia. No sé cómo será por ahí, pastor. No, aquí también, pero por ejemplo, lo que siempre nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando estaban en la escuela, en el colegio, contesten para ganar el examen, ¿cierto? Entonces mi hijo Claro. Julián, el menor, nos recuerda que de un examen que le hicieron y él contestó para el examen, pero en la parte de abajo escribió, la Biblia no enseña así. Y la profesora le dio mucha risa y admiró eso, porque fue muy inteligente. Cuando él nos contó, nos dio mucha risa acerca de eso. Entonces hay que enseñarle a los hijos, ¿cierto? Para que no haya rebeldía también, porque queremos también que puedan seguir su vida sin problema. Muchos crean eso, pero nosotros no. Pero para pasar una nota no hay ningún problema, pero siempre tratando de mostrar qué es lo que creemos. ¿Bien? Muy bien, continuamos con ese tema, Benjamín. Gracias, hermano. Bueno, el comentario que ustedes están haciendo es bastante constructivo. Sin embargo, me he dado cuenta con el tema de los cantantes populares de nuestro país, hermano Henry, en el caso de los vallenato, la salsa, que tienen la tendencia de mm, convertirse en cristianos y lo promulgan y dejan su música, mm, digamos, anterior para comenzar a alabar a Dios. Eso es algo que, como todos sabemos, independiente de sus conocimientos, su intelectualidad, la obra de Dios, el corazón de nosotros por medio del Espíritu Santo cada día nos está diciendo de que no, todo lo que nos infunda no tiene absolutamente nada que ver con lo que quiere Dios de nosotros. Y eso cada día me llena de alegría. Muy bien, gracias por el comentario. Y ahora vamos a ver de los nombres de Dios. Pues la Biblia es muy clara, o sea, acuérdense lo que vimos desde el principio, no vamos a hablar de Dios más de lo que él habla de sí mismo. ¿Y dónde él habla de sí mismo? En la Biblia. Entonces, ¿cómo son los nombres de Dios? Yahvé o Jehová. Recuerden que es así como se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. En el hebreo, recuerden que el hebreo no tiene vocales. El hebreo es un idioma netamente gutural, ¿cierto? Era de mucho, pero con el tiempo, los masoretas, que fue un grupo religioso por más de 300 años, lo que hicieron fue añadir vocales para ayudar a la pronunciación. Pero si los que leemos hebreo, o sea, los que podemos tomar un Antiguo Testamento en hebreo y leerlo, y aparece Moisés, lo más posible es que nos va a pegar
cocotazo en la cabeza. ¿Qué están hablando? Eso no se dice así, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes no se imaginan, yo no me imagino cómo es hablar solamente con consonantes sin vocales, ¿verdad? Entonces, es muy interesante el idioma. Entonces, son 4 letras que, bueno, muchos la conocen como el tetragramatón, le dan ese nombre, pero se pronuncia Adonai, ¿cierto? Muchos lo pronuncian así cuando estamos estudiando el hebreo. Otro nombre que aparece es el Elohim, ¿cierto? Es otro nombre que es muy común y que describe pues al verdadero Dios. Ese es el que aparece en Génesis 1:1, Elohim, ¿cierto? Y se usa también para describir eh, eh, los ídolos, pero el contexto nos dice claramente que realmente este Elohim es muy usado para hablar de Dios y significa ser fuerte, es lo que significa Elohim. Adonai, pues significa mi soberano, mi señor, mi amo. Él, y tengan cuidado con este, él aparece mucho y hay muchos nombres. El Ay, Dios viviente, el Elyon, Dios altísimo, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo en Génesis 17, usa esa palabra, el Shaddai. El Gibor, Dios poderoso, y se aplica a sí mismo como Dios, el, y también al Mesías venidero, en Isaías 9:6 aparece esto, el Emanuel, el Gibor, el poderoso, el que va a venir, el Olam, Dios eterno. Y entonces todas estas palabras muestran un gran significado del nombre de Dios. Pero cuando estudiamos el segundo mandamiento, acuérdense que también está Jesús, el Espíritu Santo, pero esos nombres son los que vemos más en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que el hebreo muestra así esos nombres. Y en el Nuevo Testamento, pues no pecamos. Pues acuérdense Jesús, 7 veces usa el yo soy, hablando del Yahvé o el Jehová, ¿cierto? El yo soy. Jesús lo hizo. Y también el Nuevo Testamento muestra cómo el Espíritu Santo es Dios, que intercede por nosotros, que inspiró la palabra, que es nuestro santificador, muchas cosas acerca de este Dios trino. Entonces estos nombres son importantes de conocerlo y no para entrar en debates con otros acerca de cuál es el nombre del verdadero Dios. Vamos a hablar de que Dios tiene voluntad y habla de su voluntad en 3 maneras. Primero, pues Él aplica su voluntad en actos individuales. También podemos ver que se refiere a veces al contenido de lo que Él quiere y Dios tiene la facultad de desear. Eso es la voluntad de Dios. Es una voluntad libre, independiente. No se requiere causas para hacer algo pues que Él ponga en acción. Y cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿cierto? Pues importante eh, ver el tema acerca de la oración, porque nosotros cuando oramos, y recuerden, ¿cuál es el mandamiento de la oración? El segundo mandamiento. Entonces, cuando oramos, hay un término en la Biblia que nosotros tenemos que aprenderlo. Ese término es el antropomorfismo, ¿cierto? Aquí aparece como antropomórficamente o la más sencilla antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Que Dios atribuye características humanas, ¿cierto? Que Él es movido por su amor, su compasión, que es movido por nuestra lástima, ¿cierto? Entonces, vemos muchos ejemplos de antropomorfismo. Los ojos de Dios está atento a sus hijos, los ojos, sus oídos están atentos a las oraciones. O sea, todo eso es antropomorfismo. Él usa características humanas para mostrar cuál es su voluntad. En ese caso, su amor, su compasión, ¿cierto? La lástima, ¿sí? Por, por nosotros. Es muy importante que nosotros podamos ver esta voluntad de Dios y sobre todo cuando estamos hablando del tema de la oración. Igualmente a veces la voluntad de Dios es absoluta y lo que desea, esto ocurre. Y una vez más, la voluntad de Dios a veces se realiza por medio de un instrumento y hoy nosotros vivimos eso.
el alimento, el techo, ¿cierto? La medicina. Es así como Él nos cuida. Eduardo, que es médico, pues si yo voy donde Eduardo, que es médico, y él me prescribe una medicina y no tomo la medicina, pues ¿cómo voy a curarme? Pues la voluntad de Dios es que hayan personas que ayuden para nuestra salud, ¿cierto? El alimento, Él nos da esto, por eso hay que tener cuidado cuando no estamos cuidando bien nuestro cuerpo. Y también preserva la fe, y preserva la fe por los medios de gracia, el evangelio, los sacramentos. Entonces Él usa esto mostrando su voluntad, ¿cierto? Que es algo muy importante para nuestra salvación. También, cuando Dios nos ha revelado su voluntad en la Biblia, llamamos la voluntad revelada de Dios. Pero Dios no nos ha revelado todo sobre él en la Biblia, como hemos hablado esta noche, y la voluntad de Dios, pues cuando viene por medio de la ley, es condicional, ¿cierto? Porque es el mensaje de la ley, lo que vemos, la voluntad revelada de Dios. Entonces, la voluntad revelada de Dios, cuando lo escuchamos por medio de la ley, es condicional. Y solamente recuerden, pues, si usted quiere salvarse por la ley, cúmplala perfectamente. La voluntad de Dios por el Evangelio es incondicional, es un amor inmerecido. Es algo que únicamente viene de Dios. Por esto son muy importantes los atributos de Dios, que es el tema central de esta última sección de estudio en esta noche. Él es inmutable, Él no cambia, Él nunca cambia sus decretos, sus consejos. Él es infinito, pues no tiene límites. Él es omnipresente, Él está en todas partes. Por eso nunca se nos olvide que cuando tenemos un mal pensamiento o el primer testigo de nuestras palabras, nuestras acciones, es Dios. Él es eterno. Él, ya sabemos, no tiene principio ni fin. Él es vida. Él es fuente de vida. Él nos creó, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Otra vez, no podemos ocultarle nada a Él. La sabiduría que Él tiene, pues eso lo podemos ver todos los días, ¿cierto? Cómo Él cuida, Él hace todo por el bien de nosotros. También otros atributos de Dios, Él es santo, pues, Él es sin pecado, Él es correcto. Entonces, todos sus actos, cuando estamos hablando, son conforme a su voluntad. Por eso, Él nunca hace nada malo. Él es justo. Y aquí aplicamos la ley del Evangelio. Él castiga al incrédulo, perdona al que ha creído en Jesús. Él es fiel. Él siempre cumple sus promesas. Él es veraz. Él siempre dice lo que expresa. Él es bueno, ¿cierto? Su bondad es su esencia como tal. Él es omnipotente, todopoderoso. Él es amor. Recordemos que Juan en su carta escribe, Dios es amor. Y esos atributos ustedes pueden profundizar más cuando podamos ver la tarea y estén estudiando. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Entonces, damos por terminada la sección de esta noche. Gracias por estudiar con nosotros. Eh, Recuerden que hay algunos que todavía me deben las dos tareas. Tienen este fin de semana para ponerse al día con sus dos tareas, los que me las deben. Lo que es Eduardo, lo que es Luis, lo que Rafa me mandó una, Benjamín no he checado si me mandó una o dos, pero los que me han mandado las dos, Eduardo, Luis, Marley mandó dos, me falta eh, revisarla. Diosnel también me mandó las dos tareas, los demás todavía no me deben tareas. Ese fin de semana pueden aprovecharla para hacer la tarea y también la otra semana solamente vamos a estudiar un solo día porque yo el jueves tengo un compromiso de una charla que voy a dar acerca de la oración y ya había comprometido esa fecha antes de empezar esa clase, ¿cierto? Que es como invitado por una universidad aquí de Colombia y va a ser pues virtual eso el próximo jueves. Entonces no vamos a tener clase la otra semana, solamente un solo día y eso nos va a dar tiempo de adelantar tareas. Luis.
Sí, profesor, aprovecho la oportunidad para preguntarle. El cumplimiento de estas tareas vendría siendo al final la evaluación y, bueno, disculpen, el- sería el final total. No hay ningún proyecto o tiene algún por allí algo planificado para eso. No, no hay proyecto final. Cada lección va a tener sus preguntas, compartir experiencia, las asignaturas, y eso nos muestra qué tanto hemos aprendido por secciones. Porque donde les haga un proyecto serían como 100 preguntas. Y entonces ya no hubieran, ahí si no quisieran no haberme conocido. Luis. Sí, sí. Sí, Bueno, aquí estoy temblando, de verdad estoy temblando. Eh, sí, sí, eh, cada sección muestra y otra vez, recuerden que aquí lo que queremos es que todos crezcamos a la vez, aprendamos, ¿cierto? No estamos calificando de 1 a 5 ni de 1 a 10, por eso tenemos el sistema de los créditos. Valoramos el tiempo que ustedes dediquen y ustedes tienen la motivación grande, la motivación del Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? De que ustedes están aquí porque quieren, ¿verdad? Entonces, cuando queremos estar, queremos aprender. Y un número o una letra no nos va a decir qué tanto hemos aprendido, pero cada uno de nosotros somos muy conscientes, muy maduros, porque necesitamos ser maduros en esto, donde tenemos falencias, donde necesitamos crecer. No crean, a mí también, yo todos los días necesito estudiar, yo soy un instrumento que estoy aquí guiándoles, pero yo también soy estudiante, ¿cierto? Estoy aprendiendo, aprendo de ustedes, estoy dando una clase de Academia Cristo y hoy hablando de las bases del bautismo, me pongo muy contento cuando las personas empiezan a caer en cuenta, ¿cierto? De, ay, sí, ¿qué es el bautismo? Y hubo una persona que mañana vamos a conversar un poco más sobre eso, porque quedó tocada y eso a uno lo llena de ánimo, pero yo mañana tengo que estudiar para hablar con él. Entonces, eso es esto, ¿cierto? Queremos que crezcan. Cuando ustedes terminen, que son el grupo inicial, más adelantado, terminamos todo lo que el seminario hay que seguir estudiando, ¿sí? El estudio continuo. Yo terminé el seminario en el año 2010. Entonces, ¿eso qué quiere decir para mí? Que llevo 24 años, perdón, 14 años que terminé el seminario, pero esos 14 años ha habido mucho que estudiar, mucho que aprender, y es lo que siempre les animamos a ustedes. Hay que seguir estudiando, hay que seguir creciendo y hay otras cosas que es muy infinito el conocimiento de la Biblia. ¿Bien? sí es verdad, profesor, porque nada hacemos con estar aquí haciendo presencia y no ponemos parte de nosotros mismos, porque ¿qué hago yo con leer el texto que nos envía y no le pongo un poco de extra, mejor dicho, eso que nosotros estamos capacitados para darnos nosotros mismos? Sí, Entonces, estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo nada, estamos igual, ¿correcto? así es. Y es lo que queremos, que todos crezcamos. Acuérdense en el propósito del seminario, es que ustedes tengan un carácter luterano confesional. Y ese carácter es eso, ¿sabe cuál es la fama que tenemos nosotros, los luteranos confesionales? Es una buena fama, una buena reputación. Yo he estado en universidades, o sea, pues uno no habla mucho de eso, pero a mí me han invitado a universidades, yo he estado en colegios y cuando yo llego a esos lugares, siempre uno escucha lo mismo. Y de profesores, de académicos, dicen, yo he investigado mucho y de todos el cristianismo, el más juicioso para estudiar es el luterano confesional. O sea, no hablan del luterano como tal, sino el luterano confesional como es usted, como soy yo. Y es cierto, nosotros dedicamos mucho tiempo a la instrucción, a estudiar. Entonces, eso nos anima mucho, porque de verdad estamos aprendiendo para enseñar a otros y también para nuestra salvación, ¿cierto? Para cuidar nuestra salvación. Y Y que nos entonces hay debe que gustar seguir.
nos debe gustar la lectura. El que no le guste la lectura, acá, bueno, no sé, pero sí, es imprescindible leer mucho. Sí, vamos aprendiendo. ¿Vamos bien? Entonces, Sí, a seguir animosos. bien, Benja, una observación. sí, Eh, Inicialmente con la primera tarea me quise salir un poquito como de, digamos, de la norma y la experiencia que tuve fue que como decimos en Colombia, me fui por las ramas y me metí una embolatada terrible. Mm, ¿Qué tan conveniente es regirme a a la enseñanza, como dice usted en el comentario, que hay que leer, pero no utilizar la palabra regirme, sino mantener la constante de lo que usted explica, independiente del léxico suyo, que es extremadamente rico, gloria a Dios? Y en mi caso, pues uno quiere hacer unos cambios, pero realmente es muy dificultoso. Retomo la pregunta, ¿qué tan conveniente es intentar hacerlo? sí, por eso las preguntas dice evalúe, ¿cierto? Se usa uno de eso, explique, evalúe. Entonces ahí es donde tenemos el concepto en nuestras mentes. Yo tengo el concepto, en este caso vamos a compartir experiencias. Pongo el ejemplo. ¿Por qué el conocimiento natural sirve como parte de partida para el evangelismo? Son dos temas muy conocidos para usted y para mí, ¿verdad? Conocimiento natural, Sí, ya lo estudiamos, el evangelismo, sabemos cómo hacer. Entonces, ya vamos a explicar, claro, es una herramienta y ya empezamos a explicar por qué vamos a usar este conocimiento con nuestras palabras, apoyarnos en textos bíblicos. Por eso yo les hablaba tanto de Pablo en Atenas, que es un buen ejemplo para eso. Entonces ahí es donde vamos a apoyar nuestras respuestas, porque imagínense que ustedes le están explicando a cualquier persona. ¿Cómo le vamos a explicar? Por eso existen esas preguntas. Evalúe, ¿cierto? O explique, explique. Entonces es lo que queremos. Hay unos que han explicado de una manera muy clara y yo es lo que, que uno lee así, no está, no está copiando el texto, está explicando, claro, y que uno está leyendo, claro, se está dando a entender, ¿cierto? Así usted no use las palabras, eh, pero si usted sí va a usar palabras claves para saber de qué estamos hablando, ¿cierto? Conocimiento natural, evangelismo, las tiene que usar porque hacen parte de la respuesta, pero en su explicación hay que ampliarla. Bien. Pero todavía no he revisado tu tarea. Mañana la voy a revisar con la ayuda de Dios. Muy bien. Entonces, este fin de semana espero que tengamos un buen alimento espiritual. Podamos, los que tienen sus grupos sembradores, sus congregaciones, estar centrados en Cristo, estar en mis oraciones. Cualquier pregunta de esos temas, con gusto. Si en algo no me he dado a entender, que eso puede pasar mucho, también me dicen, por favor. Agradezco a Dios su paciencia, su puntualidad y bien enfocados en las tareas. Aprovechen este fin de semana que no tenemos tarea para ponerse al día, porque van a venir otros temas que van a ser más largos y que eso qué quiere decir que va a haber más tarea. Entonces, que no nos vamos a que se nos vaya amontonando, para que dejemos nuestra costumbre de ser latinos, de dejar todo para lo último. Y ahí es donde sí no nos sale nada bien. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias por ser nuestro guía y maestro, quien es el Espíritu Santo, verdadero Dios también. Gracias por darnos hermanos en la fe, donde podamos compartir con ellos tu palabra y damos gracias porque finalmente hoy tenemos esa seguridad que tú eres el Dios verdadero, el Dios trino y cómo te has mostrado a nosotros a través de la palabra. Damos gracias por nuestras familias, igualmente por tu voluntad, esa voluntad que aprendimos hoy, donde tú nos cuidas dándonos el techo, la comida, el vestido, donde tú nos cuidas espiritualmente con tu palabra, con los medios de gracia. Y damos gracias porque sabemos quién eres tú, que eres un Dios que has dado tu nombre para que podamos aquí darte gracias y alabarte. Danos un buen descanso esta noche y este fin de semana
sea un fin de semana para tu gloria, tu amor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Seguimos en contacto. Bendiciones. ¿Qué es? Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Bendiciones.